video vamos a hablar del español como lengua de las comunicaciones científicas. Primero repasamos algunas consideraciones históricas para ver después sus desafíos actuales, en particular frente a la supremacía del inglés. Finalmente veremos algunas iniciativas recientes en pos de la reivindicación del español en el ámbito de la ciencia. Hacia las primeras décadas del siglo XX, un momento caracterizado por un proceso dinámico de descubrimientos y avances en las ciencias naturales, tenía lugar un modelo plurilingüe en la ciencia en el que en términos generales sobresalían y convivían el francés, el inglés y el alemán en las distintas especialidades. El relegamiento de la lengua española fue un tema de interés que se inscribió en la denominada polémica por la ciencia española. Esta polémica, en la que participaron renombrados intelectuales e investigadores como Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez Pelayo y el matemático Rey Pastor, fue una extensa discusión en la que se propusieron diversas hipótesis para explicar la postergación del español en el desarrollo científico internacional. Algunas, por ejemplo, postulaban el modo en que los intereses religiosos, artísticos o expansionistas, antes que científicos, habían atravesado la historia y la idiosincrasia de la península ibérica. Otras ponían en cuestión la misma idoneidad de los españoles para la actividad científica. Pero sobre todo se concluyó que lo que redundó en la postergación del español en materia científica fue la pobre y discontinua producción nacional en relación con el resto de Europa, motivada por el atraso y el aislamiento, y por el hecho de contar tal vez sí con la presencia de algunos científicos con producciones puntuales, pero sin mayores precursores o discípulos y sin una tradición científica que los trascendiera, lo que habría redundado en la postergación de la lengua en materia científica. En esta polémica intervino Santiago Ramón y Cajal, médico e investigador español galardonado en 1906 con el Premio Nobel por sus aportes al conocimiento del sistema nervioso central y periférico. En su libro Reglas y consejos sobre la investigación científica de 1898, que funcionaba como un verdadero manual para jóvenes investigadores, Cajal recomendaba participar en congresos internacionales utilizando las denominadas lenguas sabias, alemán, inglés o francés, ya que, a causa de la limitada calidad y cantidad de producciones científicas españolas, la lengua era absolutamente desconocida. Si inspirados en un patriotismo quijotesco, los científicos españoles se empeñaran en usar su lengua, solo lograrían la deserción en masa de los oyentes. Asimismo, señalaba que publicar artículos de investigación en español implicaba también el riesgo o bien de ser ignorados, o peor aún, de que científicos provenientes de otros países y poco escrupulosos en sus citas, tomaran el contenido de la investigación, tradujeran el texto y se apropiaran de los hallazgos. El compromiso patriótico del investigador no dependía, para Ramón y Cajal, de la lengua utilizada, sino de la trascendencia de su obra. Esto lo llevó a discutir con otro médico e investigador español, Pío del Río Ortega, que fue discípulo de Cajal, exiliado en la Argentina hacia 1938 en el marco de la Guerra Civil Española. Río Ortega, descubridor de la célula microglia, también conocida como célula de Ortega, publicó en 1937 un ensayo titulado La ciencia del idioma. Al revés de Cajal, él enfatizaba las peligrosas consecuencias de publicar en inglés o alemán. Por un lado, el acrecentamiento de la producción científica en estas lenguas y con ello de su prestigio en congresos, academias y sociedades. Por otro, la postergación sistemática en estos ámbitos de las lenguas con escaso volumen de bibliografía, el español por ejemplo. Para Río Ortega bastaba con publicar los artículos en español con un resumen bien hecho donde quedara claro el aporte del trabajo en lengua extranjera, o bien difundirlo en revistas internacionales solo después de haberlo publicado en español. Volviendo a Ramón y Cajal, hay que decir que sus reflexiones no solo se refieren a las limitaciones de uso de la lengua española en el ámbito científico, sino también al modo en que los españoles usan la lengua. Él advertía en los escritos de investigación el uso frecuente de hipérboles, declamaciones y galas del lenguaje, lo que derivaba en el hecho de que los sabios del mundo tomaran a los españoles por soñadores o poetas, incapaces de estudiar o razonar fríamente una cuestión. En sus memorias, Cajal señalaba que el uso de recursos retóricos que tantos laureles otorgó a la cultura letrada hispánica no debería invadir el terreno de la producción científica porque alimenta la pretendida incapacidad de los españoles para todo lo que no sea producto de la fantasía o de la creación artística.
De alguna manera, esta representación sobre el uso de la lengua por parte de los hispanohablantes cruzó el Atlántico. El médico e investigador argentino Bernardo Hussey, premio Nobel en 1947 por sus contribuciones al tratamiento de la diabetes, señalaba que los latinos pecaban por amor excesivo a los esquemas y generalizaciones elegantes, que amaban las frases sonoras y las imágenes brillantes aunque fueran vacuas y sin base real. Asimismo, durante su carrera, Hussey reivindicó la obra de Cajal, en tanto éste había demostrado la aptitud de la gente hispana para la investigación científica y había desvanecido la leyenda de la incapacidad de los españoles para lo que no fuera fantasía o creación artística. Pero hablemos un poco del crecimiento del inglés. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la debacle de Alemania, Estados Unidos no solo contaba con un aparato científico teóricamente sofisticado, sino también con los factores claves para el desarrollo tecnológico: la inversión de capital, la formación de equipos especializados y la construcción de laboratorios de investigación. Hacia la segunda mitad del siglo XX se empieza a consolidar el cambio del modelo plurilingüe en materia científica por otro determinado por la hegemonía del inglés, modelo que por supuesto no respondía a una superioridad lingüística basada en prioridades intelectuales, léxicas o culturales intrínsecas, sino que es uno de los efectos de la supremacía político-económica asumida por los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero debe decirse también que esta posición hegemónica del inglés se vigorizó en el ámbito científico con el fortalecimiento de la bibliometría como enfoque privilegiado para evaluar la repercusión de las revistas especializadas. La bibliometría, originalmente definida como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos en el estudio de libros y otros medios de comunicación, se ocupa de medir y analizar la producción científica bajo su forma de artículos, publicaciones y citaciones. Bajo estos parámetros, el uso del inglés se retroalimenta en tanto son las revistas internacionales publicadas en esta lengua las que están mejor categorizadas por índices bibliométricos, en particular las que tienen mayor factor de impacto, es decir, las que reciben mayor número de citaciones. Científicos y científicas de todo el mundo publican en inglés, por un lado, para potenciar los alcances y los diálogos que pueden generar sus aportes y descubrimientos, pero también porque ellos mismos son evaluados por criterios bibliométricos por los organismos que financian sus investigaciones, por lo que resulta clave publicar en las revistas mejor categorizadas. En este escenario, no obstante, persisten algunos discursos que pretenden explicar que la situación privilegiada del inglés obedece a ventajas intrínsecas de la lengua. Le atribuyen supuestas cualidades de superioridad estructural, sencillez y claridad, una gramática simple, escasez de inflexiones, pronunciación regular y mayor flexibilidad para la creación de neologismos. Por supuesto, los lingüistas son unánimes en reconocer que no existen idiomas más perfectos, sino hablantes que en un momento histórico determinado imponen a los demás su idioma a través del comercio, la cultura, la política o la fuerza. Por otro lado, también está muy instalada entre los distintos participantes de la comunidad científico-académica la asociación que vincula, de manera más o menos consciente, el uso del inglés con la calidad, el prestigio y la circulación asegurada de un artículo. Se trata de representaciones que ayudan a sostener la idea de que el inglés es la lengua franca de la ciencia, es decir, la lengua vehicular para un entendimiento común. Idea que conduce a pensar la lengua como un instrumento neutral para la comunicación entre hablantes provenientes de distintos espacios y a su vez oculta el poder ejercido por una lengua sobre las otras, en particular cuando la lengua franca es la lengua principal para algunos y la segunda para otros. Pero mucho más allá de estas representaciones, lo cierto es que estas dinámicas del sistema de evaluación y publicación han profundizado la minorización lingüística del español en el dominio científico. La minorización lingüística es un proceso que implica la subordinación de una lengua, que bien puede pertenecer a una mayoría, como ocurre con el español, como efecto de un forzamiento paulatino efectuado por los hablantes de otra lengua. Como explica Elvira Arnoux, las minorizaciones lingüísticas traen aparejadas tanto limitaciones discursivas, en términos de ciertos géneros, como artículos, ponencias, conferencias, en este caso, que quedan relegados, como limitaciones de carácter léxico y terminológico. Por otro lado, el discurso del hablante no nativo de inglés se ve minorizado. Este se termina convenciendo de la menor utilidad de su lengua, pero al querer publicar en inglés se enfrenta con dos escenarios posibles. O bien con el problema de no contar con los términos y elementos gramaticales necesarios,
lo que puede afectar la creación de sistemas complejos de pensamiento, o bien con la necesidad de apelar a la labor de un traductor o corrector científico, cuyos costos en general son asumidos por el mismo investigador o investigadora. Es importante decir también que no solo ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas la cantidad de artículos publicados en inglés por especialistas de todo el mundo, sino que también ha crecido, aunque en menor medida, el número de las revistas que, producidas de distintos países, empiezan a editarse en esta lengua. Por ejemplo, al tomar las revistas argentinas correspondientes a las ciencias exactas y naturales, matemática, física, biología, entre otras, y sus aplicaciones a las tecnologías, hablamos siempre de revistas vigentes e indexadas en al menos una base de datos, nos encontramos con un panorama heterogéneo entre publicaciones monolingües en español o en inglés, otras bilingües, español-inglés, español-portugués, y otras que aceptan las tres lenguas. Pero entre las monolingües es alarmante ver el número de revistas en inglés porque supera ampliamente a las revistas en español. Y si bien algunas de estas revistas surgieron en inglés y con su denominación en esta lengua, como Papers in Physics, otras de trayectorias más extensas, como es el caso de Amediñana, dejaron de ser bilingües en los últimos años para consolidarse como revistas monolingües en inglés. Mientras que las directrices para autores de las revistas que recomiendan el uso del inglés sugieren seguir la variedad estadounidense por sobre la británica, las revistas que enfatizan la importancia sobre el correcto uso del español advierten la recurrente presencia de anglicismos superfluos, así como los llamados falsos amigos provenientes del inglés. La minorización del español en ciencia no se manifiesta solo como efecto del creciente número de artículos publicados en inglés, sino que el uso de esta lengua también se filtra en la escritura en español. Por un lado, se reemplazan términos ya afianzados en español por otros en inglés, que se incorporan en la escritura de los investigadores e investigadoras hispanohablantes, a fuerza de sus prácticas de lectura y escritura en esta lengua. Por otro, se dejan de producir neologismos y se utilizan aquellos formulados en inglés. Distintas iniciativas propulsadas desde Latinoamérica alertan sobre los efectos de estas dinámicas. En el Congreso Internacional de Lingüística y Filología de América Latina de 2017, se firmó la Declaración por una Ciencia de Educación Superior pública, gratuita, crítica, humanística e intercultural, basada en modelos plurilingües de investigación y docencia. El manifiesto advierte sobre el empobrecimiento del pensamiento, la creatividad y el propio desarrollo científico como peligros latentes a partir del uso de una sola lengua para esta actividad y cuestiona la imposición de sistemas externos de evaluación en la región. En consecuencia, aboga por el fortalecimiento de modelos plurilingües de docencia, investigación y comunicación científicas, basados tanto en el español y el portugués, las principales lenguas de integración americana, sin cerrarle nunca las puertas a las lenguas indígenas, así como subraya la importancia de efectuar una apropiación vigorosa del inglés, sin que ello implique asumir una posición de subalternidad. La necesidad de pensar una ciencia multilingüe también es objeto de preocupación del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica de Claxo, tal como puede leerse en su propuesta sobre la transformación de los sistemas de evaluación en América Latina y el Caribe. Los documentos destacan que la bibliometría aplicada a la valoración de la producción científica y de la calidad académica invisibiliza formas de circulación del conocimiento por fuera de las bases de datos de corriente principal, tales como libros o revistas no indexadas o integradas en repositorios alternativos a los principales. Así como dan cuenta de la escasa representatividad que en estas bases de datos tienen las publicaciones provenientes de países no hegemónicos y de artículos publicados en lenguas distintas al inglés. Desde el foro, se concluye que los sistemas de evaluación no deberían premiar la producción en inglés, sino favorecer el multilingüismo, promoviendo no solo las lenguas oficiales como el español y el portugués, sino también la producción, comunicación y divulgación de la ciencia en las lenguas indígenas de la región. Para concluir, creemos que la implementación de nuevos criterios de evaluación también ayudará a poner en cuestión la representación de la publicación internacional en inglés como la única forma de difusión que asegura prestigio y calidad. Como comentario, es importante saber también que la instalación de estos índices de evaluación puso en jaque el desarrollo de muchas revistas científicas locales, algunas centenarias, que clausuraron sus páginas por el limitado interés de los autores por publicar allí. No negamos la importancia que tiene la publicación en inglés para el desarrollo de la ciencia, pero creemos fundamental la implementación de políticas que favorezcan el multilingüismo,
políticas que, aplicadas por ejemplo a las publicaciones locales o regionales, vayan acompañadas de subsidios o convenios que contemplen el trabajo de traducción y que redunden en la mejor producción conjunta entre investigadores, editores y traductores.